En la madrugada del 23 de agosto de 1987, María Esther Cabral esperaba en la sala de espera del Hospital General San Martín, con la ropa todavía impregnada del olor a fritanga del puesto de choripanes donde trabajaba. Su marido, Osvaldo Cabral, de 41 años, había ingresado esa tarde con un dolor abdominal que los médicos diagnosticaron como apendicitis aguda. Una operación simple, le habían dicho, rutinaria. A las 2 de la mañana, un enfermero con guardapolvo manchado le informó que todo había salido bien, que Osvaldo estaba en recuperación. A las 6, cuando finalmente la dejaron verlo, María Esther encontró a su marido sedado, conectado a más tubos de los que esperaba, con vendajes que cubrían no solo el lado derecho de su abdomen, sino también su costado izquierdo, subiendo hasta las costillas. Complicaciones, le explicó el cirujano de guardia, un hombre joven de apellido Suárez que evitaba el contacto visual. Una infección que se extendió. Tuvimos que intervenir más de lo previsto. Osvaldo despertó 3 días después, confundido, quejándose de dolores que no debería tener. Cuando le quitaron los vendajes 2 semanas más tarde, María Esther vio la cicatriz. No era solo la incisión pequeña y limpia de una apendicectomía, sino un tajo largo, irregular, que recorría su costado como si le hubieran abierto para algo mucho más invasivo. Lo que María Esther Cabral no sabía entonces era que su marido se había convertido en la 17ª víctima de un patrón que nadie estaba documentando oficialmente. Un patrón que había comenzado al menos un año antes, en el mismo quirófano, bajo las mismas luces fluorescentes, con las mismas explicaciones vagas sobre complicaciones inesperadas, que dejaban a las familias con más preguntas que respuestas. El Hospital General San Martín, un edificio gris de 6 pisos ubicado en la intersección de la avenida Nazca y la calle Segurola, en el barrio de Floresta, atendía principalmente a la población de escasos recursos de las villas de emergencia que rodeaban la zona oeste de Buenos Aires. En plena crisis económica, con la hiperinflación golpeando especialmente a los sectores más vulnerables, el hospital representaba para muchos la única opción de atención médica accesible. El doctor Ricardo Maldonado, jefe del Departamento de Cirugía desde 1982, había construido una reputación casi heroica. Operaba sin costo a pacientes indigentes, aceptaba emergencias que otros hospitales rechazaban, y el Ministerio de Salud había reconocido públicamente su labor social en 1986. Martín Acosta tenía 47 años cuando escuchó por primera vez sobre el Hospital San Martín. Era septiembre de 1988. Y llevaba 18 años trabajando como periodista de investigación, los últimos 5 en Página 12, el diario que había lanzado apenas 2 años antes, con una línea editorial crítica y comprometida con destabilizar las estructuras de poder heredadas de la dictadura. Acosta había cubierto casos de corrupción policial, desapariciones sin resolver y redes de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Era un hombre metódico, de estatura mediana, con un bigote espeso que había comenzado a encanecer prematuramente y una costumbre de fumar Jockey Club que su esposa, Patricia, intentaba combatir sin éxito. Vivía en un departamento de 2 ambientes en Caballito con Patricia y sus 2 hijas adolescentes, y sus compañeros de redacción lo conocían por su capacidad de permanecer horas en archivos municipales, buscando documentos que otros considerarían irrelevantes. La primera vez que Acosta visitó el Hospital San Martín fue un martes lluvioso de octubre. Una llamada anónima a la redacción había mencionado irregularidades en cirugías y había dado el nombre de una enfermera, Laura Domínguez. Acosta llegó sin anunciarse, a media tarde, cuando el hospital hervía con el movimiento caótico típico de los turnos de cambio. El edificio olía a desinfectante mezclado con algo más pesado, más orgánico, que parecía emanar de las paredes mismas. Los pasillos estaban pintados de un verde institucional desgastado, con baldosas que habían perdido su brillo décadas atrás. En la sala de espera del primer piso, familias enteras aguardaban en sillas de plástico, algunas con bolsas de tela que contenían termos y viandas, como si esperaran turnos que podían extenderse por horas o días. Acosta mostró su credencial de prensa en recepción y preguntó por el departamento de cirugía. La administrativa, una mujer de unos 60 años con anteojos colgando de una cadena, lo miró con una mezcla de sospecha y cansancio antes de indicarle el tercer piso. Laura Domínguez tenía 38 años y llevaba 15 trabajando en el Hospital San Martín. Acosta la encontró al final de su turno, cambiándose el uniforme en los vestuarios del personal. Era una mujer delgada,
de cabello oscuro recogido en un rodete prolijo, con manos que mostraban las marcas de años de trabajo con guantes de látex y desinfectantes agresivos. Cuando Acosta mencionó que venía por las irregularidades, ella se tensó visiblemente, miró alrededor para asegurarse de que estaban solos y le pidió que la esperara afuera. Se encontraron 20 minutos después en un bar de la avenida Rivadavia, 3 cuadras al sur del hospital. Ella pidió un café cortado que no tocó durante toda la conversación. «No sé quién lo llamó», comenzó Laura, con voz baja pero firme. «Pero hace más de un año que vengo documentando cosas que no tienen sentido. Pacientes que entran para operaciones simples y salen con complicaciones que no corresponden con el diagnóstico inicial». Sacó de su cartera una libreta pequeña, de tapas gastadas, llena de anotaciones manuscritas en letra apretada. «Este es mi registro personal. Nombres, fechas, procedimientos declarados, resultados reales. No es oficial, obviamente. Si alguien en el hospital supiera que tengo esto, me despiden o algo peor». Entre agosto de 1987 y septiembre de 1988, Laura había documentado 27 casos de pacientes que habían ingresado para cirugías de complejidad baja o media, apendicitis, hernias inguinales, extracciones de cálculos biliares, reparación de úlceras, y que habían presentado complicaciones postoperatorias severas e inexplicables. 3 habían muerto por infecciones fulminantes que no respondían a antibióticos. 8 habían sufrido amputaciones, dedos, manos, un pie completo en un caso. 16 habían perdido órganos o partes de órganos que no estaban relacionados con la cirugía original. «Mire este caso», señaló Laura, pasando páginas hasta llegar a una entrada de marzo de 1988. Roberto Méndez, 52 años, operado por hernia inguinal, procedimiento estándar, 1 hora máximo. Entró a quirófano a las 10 de la mañana. Salió a las 4 de la tarde. 6 horas. ¿Para una hernia? Cuando despertó tenía una nefrectomía parcial. Le habían sacado parte de un riñón. El doctor Maldonado justificó que encontraron un tumor durante la operación, pero yo estuve en ese quirófano. No había ningún tumor en los estudios preoperatorios, y la familia nunca dio consentimiento para eso. Maldonado dirige el equipo quirúrgico. Él elige qué casos toma, quién asiste, qué enfermeras entran. Hay 3 o 4 médicos más que rotan, pero él siempre está presente en estas operaciones específicas. Y hay algo más. Bajó aún más la voz. Todos estos pacientes tienen algo en común. Son personas de villa, sin familia cercana, o indocumentados. Gente que no va a hacer demasiadas preguntas, que no tiene recursos para contratar abogados o pedir segundas opiniones. Bebió finalmente un sorbo de su café, ya frío. Y después está el tercer piso. Oficialmente, era el área de equipamiento especializado, donado por una fundación médica internacional cuyo nombre nadie podía recordar con exactitud. Se supone que hay máquinas de diálisis de última generación, equipos de resonancia, cosas que el hospital no podría pagar normalmente. Pero yo trabajo aquí hace 15 años y nunca vi que usaran ese sector para pacientes comunes. Las puertas siempre están cerradas. Hay un guardia de seguridad privada, no del hospital, que controla el acceso. Y cuando preguntas te dicen que son protocolos de la fundación, que el equipo es muy delicado. Acosta sintió ese cosquilleo familiar en la nuca, esa sensación instintiva que había aprendido a reconocer después de casi 2 décadas de periodismo de investigación. Estaba frente a algo mucho más grande de lo que parecía inicialmente. Durante las siguientes 3 semanas, Acosta investigó los antecedentes del doctor Ricardo Maldonado. En los archivos del Ministerio de Salud encontró su currículum oficial. Graduado de la Universidad de Buenos Aires en 1969. Especialización en cirugía general en 1973. Jefe de cirugía del Hospital San Martín desde 1982. Reconocimientos públicos. Menciones en boletines oficiales. Fotografías en ceremonias de premiación junto a funcionarios del gobierno. Pero había un vacío extraño en su historial entre 1976 y 1981, los años más oscuros de la dictadura militar. Acosta contactó con colegas que habían trabajado en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, después del retorno de la democracia. Uno de ellos, un abogado de derechos humanos llamado Gustavo Feynman, le pasó información extraoficial. El nombre de Maldonado aparecía mencionado en testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos de detención, no como torturador directo, pero sí como médico que había asistido en 1960.
interrogatorios donde se necesitaba mantener vivo al detenido para continuar con los procedimientos. Nada había sido probado formalmente. Maldonado nunca había sido citado a declarar. Como muchos otros, había pasado de la dictadura a la democracia sin rendir cuentas. Acosta decidió que necesitaba ayuda técnica. Contactó al doctor Héctor Gómez, un médico forense de 56 años que trabajaba en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires y con quien había colaborado en investigaciones anteriores. Gómez era un hombre corpulento, de voz grave, con una precisión casi obsesiva para los detalles médicos y una capacidad notable para explicar conceptos técnicos en términos comprensibles. Se reunieron en el consultorio privado de Gómez, un espacio pequeño en el barrio de Once lleno de libros de medicina y fotografías de casos antiguos. Acosta le mostró la libreta de Laura Domínguez. Gómez leyó en silencio durante varios minutos, su expresión volviéndose progresivamente más sombría. «Esto no es negligencia médica común», dijo finalmente. «Esto es sistemático. Mire los patrones. Las cirugías se extienden mucho más allá del tiempo normal. Siempre hay complicaciones que requieren extirpar algo, y los órganos o tejidos removidos nunca coinciden con la patología original. Si yo tuviera que hacer una autopsia de cualquiera de estos casos, la única conclusión sería que hubo intervenciones no autorizadas e innecesarias desde el punto de vista médico. Hay un patrón temporal. Siempre son martes o jueves, siempre en horario de tarde-noche, siempre en el quirófano principal del tercer piso. Es como si hubiera turnos específicos reservados para este tipo de intervenciones». Gómez hizo una pausa, frotándose los ojos cansados. «Acosta, yo he visto muchas cosas en 30 años de medicina forense. He trabajado en casos de mala praxis, de médicos incompetentes, hasta de médicos que se daban pacientes para robarles. Pero esto es diferente. Esto huele a algo organizado. Si están extrayendo órganos sistemáticamente de pacientes vulnerables que no van a denunciar, la pregunta obvia es, ¿qué están haciendo con esos órganos? Porque esa misma noche, mientras Acosta regresaba en colectivo a su departamento de Caballito, con la libreta de Laura escondida en su maletín, en el Hospital San Martín se estaba preparando el quirófano principal del tercer piso para otra cirugía programada. El paciente era Julio Ferreira, un joven de 28 años sin familia, que trabajaba lavando autos en un taller de mataderos y que había ingresado esa tarde quejándose de un dolor abdominal agudo. El diagnóstico: apendicitis. Una operación simple, le habían dicho, rutinaria. Lo que Julio Ferreira no sabía, lo que nadie le dijo, era que cuando despertara al día siguiente, le faltaría mucho más que su apéndice. Y esa operación, esa noche específica, sería el caso que finalmente haría imposible seguir ocultando lo que estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas del tercer piso. Julio Ferreira despertó en una habitación compartida del segundo piso, con 3 camas más ocupadas por pacientes que roncaban o gemían en sueños irregulares. La luz amarillenta de las lámparas del pasillo se filtraba por la puerta entreabierta, proyectando sombras alargadas sobre las paredes descascaradas. El dolor era lo primero que registró, no el dolor agudo y localizado que había sentido antes de la operación, sino algo más profundo, más extenso, que se irradiaba desde su costado izquierdo hasta la espalda. Intentó moverse y una punzada eléctrica le atravesó el torso. Cuando finalmente pudo incorporarse a medias, vio los vendajes. No solo cubrían el lado derecho de su abdomen, donde debería estar la incisión de la apendicectomía, sino también una franja completa que rodeaba su costado izquierdo, subiendo hacia las costillas inferiores. Julio había trabajado suficientes años en el taller mecánico para reconocer cuando algo no encajaba. Esto no era normal. Una infección inesperada, tejido necrótico que había requerido intervención adicional. El doctor Maldonado vendría a verlo por la mañana para explicarle los detalles. Pero cuando Maldonado apareció, cerca del mediodía del día siguiente, su explicación fue igualmente vaga. Un proceso inflamatorio severo que había comprometido estructuras adyacentes, la necesidad de actuar rápidamente para salvar su vida, decisiones tomadas en el quirófano cuando el paciente no puede dar consentimiento. Julio, todavía aturdido por los analgésicos, apenas pudo procesar lo que le estaban diciendo. Solo cuando le quitaron los vendajes, 5 días después, vio la verdad tallada en su propia carne. 2 cicatrices largas, una a cada lado del abdomen, como si lo hubieran abierto para buscar algo específico. Y el dolor constante en su espalda baja izquierda, un dolor que ningún analgésico parecía aliviar completamente.
Liliana trabajaba como administrativa en una clínica privada del barrio de Almagro y tenía suficiente experiencia con procedimientos médicos para reconocer cuando los tiempos de recuperación no correspondían con la cirugía declarada. Cuando Julio finalmente recibió el alta, 2 semanas después de haber ingresado, ella insistió en que consultara con otro médico. Lo llevó a un colega suyo, el doctor Emilio Rivas, un cirujano de 62 años que aceptó revisarlo sin cobrar al enterarse de las circunstancias. Rivas examinó las cicatrices, leyó el informe de alta del Hospital San Martín y su expresión se endureció. Ordenó estudios adicionales, ecografías, análisis de sangre, una tomografía computarizada que Liliana consiguió con descuento a través de contactos de la clínica. Los resultados llegaron una semana después, en sobres de papel manila que Rivas abrió con manos que temblaban levemente. «Señor Ferreira», dijo el médico, eligiendo las palabras con extremo cuidado, «usted ingresó al Hospital San Martín con apendicitis, pero lo que le hicieron ahí dentro fue una nefrectomía parcial. Le extrajeron aproximadamente el 40% de su riñón izquierdo. No había ninguna patología que justificara esa intervención», continuó Rivas. «Su riñón estaba sano según estos estudios actuales, lo que significa que quien lo operó le extrajo tejido renal funcional sin causa médica y sin su consentimiento. Esto no es negligencia, señor Ferreira. Esto es un delito». Rivas redactó un informe detallado, comparando el diagnóstico de ingreso con los resultados de los estudios actuales, documentando las discrepancias evidentes. Liliana tomó ese informe y, después de consultar con un abogado conocido de la familia, decidió contactar con el periodista que su vecina había mencionado, un tal Martín Acosta, de Página 12, que al parecer estaba investigando irregularidades en ese mismo hospital. Acosta recibió a Julio y Liliana Ferreira en la redacción del diario, un martes de noviembre de 1988. El ambiente era el caos habitual de una sala de prensa: teléfonos sonando, máquinas de escribir repiqueteando, periodistas fumando y discutiendo artículos con editores. Acosta los llevó a una sala de reuniones pequeña, con paredes de vidrio esmerilado que ofrecían algo de privacidad. Escuchó el testimonio de Julio durante casi 2 horas, tomando notas detalladas, haciendo preguntas específicas sobre tiempos, nombres, procedimientos. Cuando Julio terminó, Acosta puso sobre la mesa las fotocopias de la libreta de Laura Domínguez. «Usted es el caso número 28», dijo Acosta, «y probablemente no sea el último». Le explicó todo lo que había investigado hasta ese momento: los patrones de cirugías sospechosas, los antecedentes de Maldonado durante la dictadura, las inconsistencias en los registros hospitalarios. «Necesito que usted esté dispuesto a denunciar esto públicamente. Con su caso documentado médicamente, con pruebas de que le extrajeron un órgano sin justificación, podemos forzar una investigación oficial, pero no va a ser fácil. Maldonado tiene conexiones políticas. El hospital va a negar todo. Van a intentar desacreditarlo. Si esto le pasó a otras 27 personas», dijo con voz firme, «y nadie hizo nada, entonces yo voy a hacerlo. No me importa lo que me cueste». Esa declaración, pronunciada en una sala de reuniones pequeña y mal ventilada, fue el punto de inflexión. Acosta redactó el artículo esa misma noche, trabajando hasta las 3 de la mañana, verificando cada dato con Gómez, contrastando testimonios, asegurándose de que cada acusación estuviera respaldada con documentación sólida. El artículo se publicó el 18 de noviembre de 1988, en la portada de Página 12, bajo el titular «Horror en el Hospital San Martín, 28 pacientes mutilados en cirugías no autorizadas». La repercusión fue inmediata y devastadora. Otros pacientes comenzaron a aparecer. Familias que habían aceptado las explicaciones vagas sobre complicaciones, pero que ahora, al leer el artículo, se daban cuenta de que sus sospechas tenían fundamento. En 3 días, Acosta había documentado 6 casos adicionales. El Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial prometiendo una investigación exhaustiva. El doctor Maldonado se tomó una licencia médica repentina y su paradero se volvió incierto. El hospital contrató un equipo de abogados. Pero lo más significativo fue la llamada anónima que Acosta recibió el 22 de noviembre, a las 11 de la noche, en su línea directa de la redacción. Una voz masculina, distorsionada deliberadamente, le dijo solo 3 cosas. Busque en los archivos de SIDE de 1978, Operación Cóndor, Paraguay, y colgó. La Operación Cóndor
había sido la coordinación entre dictaduras sudamericanas para perseguir, secuestrar y eliminar opositores políticos a través de las fronteras. Paraguay, bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, había sido uno de los socios más activos. ¿Pero qué tenía que ver eso con un hospital público en Buenos Aires en 1988? Acosta contactó con Gustavo Feynman, el abogado de derechos humanos que le había pasado información sobre Maldonado previamente. Feynman tenía conexiones con exagentes de inteligencia que ahora, en democracia, estaban dispuestos a filtrar información sobre las operaciones más oscuras de la dictadura. Después de una semana de negociaciones discretas y encuentros en cafés apartados, Feynman consiguió acceso a documentos desclasificados parcialmente, informes fragmentados, memorandos internos, listas de personal. El nombre de Ricardo Maldonado aparecía en un informe de 1978, mencionado como consultor médico en un programa conjunto entre Argentina y Paraguay para el manejo de detenidos de alto valor. El lenguaje era burocrático y frío, pero las implicaciones eran claras. Maldonado había trabajado con médicos paraguayos y brasileños en el desarrollo de técnicas de interrogatorio que requerían mantener a los prisioneros vivos, pero incapacitados para escapar. Había referencias veladas a experimentos de supervivencia y procedimientos de control permanente. Pero lo que más impactó a Acosta fue un memorando de 1980, firmado por un coronel cuyo nombre estaba tachado, que mencionaba la exportación de material biológico recuperado hacia contactos en Asunción y Porto Alegre. Material biológico. La frase era lo suficientemente ambigua para significar muchas cosas, pero en el contexto de un médico que había trabajado con detenidos desaparecidos, las posibilidades eran limitadas y todas aterradoras. Se encontraron nuevamente en el consultorio de 11, con las persianas cerradas y la puerta con llave. Gómez leyó los informes 2 veces, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «Esto es peor de lo que pensábamos», dijo finalmente. Si Maldonado estuvo involucrado en tráfico de órganos durante la dictadura, usando prisioneros como fuente, y si mantuvo esos contactos después del retorno de la democracia, no terminó la frase, pero no hacía falta. La conclusión era obvia. El Hospital San Martín, con su población vulnerable de pacientes indocumentados y marginales, había sido el escenario perfecto para continuar una operación que probablemente había comenzado décadas antes, bajo la protección del terrorismo de Estado. «Necesitamos entrar en ese pabellón del 3er piso», dijo Acosta. «Si hay evidencia física de lo que están haciendo, tiene que estar ahí». Gómez lo miró como si estuviera considerando la cordura del periodista. «¿Y cómo propone que hagamos eso? No podemos simplemente entrar. Necesitaríamos una orden judicial, y con las conexiones de Maldonado, eso podría tardar meses o nunca llegar». Había continuado pasándole información, cada vez más asustada, cada vez más convencida de que su vida corría peligro. Cuando Acosta le propuso conseguir acceso al 3er piso, ella dudó solo un momento antes de aceptar. «Hay un guardia de seguridad, Rodolfo, que es amigo mío», explicó Laura. «Él no está involucrado en lo que sea que hacen ahí arriba. Solo cumple horarios. Si yo le digo que necesito revisar un equipo porque hay una emergencia, podría dejarnos pasar por unos minutos». El plan era arriesgado y probablemente ilegal, pero el reloj corría. Maldonado había reaparecido brevemente en el hospital la semana anterior, solo para recoger documentos personales, y rumores indicaban que estaba preparando su salida del país. Si iban a encontrar evidencia, tenía que ser ahora. La noche del 7 de diciembre de 1988, Acosta, Gómez y Laura Domínguez se encontraron en la entrada de emergencias del Hospital San Martín a las 2 de la madrugada. El hospital nunca dormía completamente, pero a esa hora, el movimiento se reducía a emergencias reales y personal de guardia exhausto. Laura los condujo por escaleras traseras, evitando los ascensores y las áreas con más vigilancia. El 3er piso estaba extrañamente silencioso. Los pasillos olían diferente aquí, no solo a desinfectante, sino a algo más químico, más procesado, como formaldehído mezclado con refrigerante industrial. Laura habló brevemente con el guardia Rodolfo, un hombre de unos 50 años con uniforme azul que parecía genuinamente sorprendido por la visita nocturna. Ella le explicó que había una fuga reportada en el sistema de refrigeración del pabellón restringido y que necesitaba verificarlo con el técnico antes de que se dañara el equipo especializado. Rodolfo vaciló, mirando a Acosta y Gómez con desconfianza, pero finalmente sacó el llavero y abrió la puerta de metal pesado que sellaba el acceso al sector restringido. 15 minutos, dijo. No más.
y yo los acompaño. La primera puerta que abrieron revelaba un quirófano completo, equipado con tecnología que parecía demasiado avanzada para un hospital público en crisis económica. Monitores modernos, lámparas quirúrgicas de última generación, una mesa de operaciones con sistemas de sujeción que parecían más propios de un escenario militar que médico. Pero fue en la tercera habitación donde encontraron lo que cambiaría todo. Era una cámara refrigerada, del tamaño de una habitación pequeña, con temperatura controlada manteniéndose cerca de 4 grados centígrados. Las paredes estaban revestidas con estantes de acero inoxidable, y en esos estantes, ordenados meticulosamente, había contenedores médicos transparentes, cada uno etiquetado con fechas, códigos alfanuméricos y tipos de tejido, riñones, córneas, secciones de hígado, fragmentos de pulmón, tejido cardíaco. El inventario era meticuloso, casi obsceno en su precisión burocrática. No hay permisos, no hay protocolos de donación. Estos órganos fueron extraídos sin consentimiento y almacenados para transporte, señaló las etiquetas. Algunas tenían códigos que parecían destinos geográficos. ASU 14, POA 07, SAO 22. Asunción, Porto Alegre, Sao Paulo. Tradujo Acosta. Están exportando esto. Laura Domínguez había palidecido completamente, una mano cubriendo su boca. El guardia Rodolfo miraba los estantes con expresión de quien acaba de comprender que ha sido cómplice involuntario de algo monstruoso. Acosta sacó una cámara fotográfica pequeña que había escondido en su chaqueta y comenzó a tomar fotos, el flash iluminando intermitentemente la cámara fría y su contenido macabro. Un archivador metálico contenía registros detallados, nombres de pacientes, fechas de cirugía, órganos extraídos, destinos de envío, cantidades en dólares anotadas en los márgenes. Era una contabilidad completa de un negocio que había estado operando durante años. Acosta encontró menciones que se remontaban a 1985, mucho antes del periodo que Laura había documentado. Calculó mentalmente, si Laura había registrado 28 casos en poco más de un año, y estos archivos cubrían 4 años, el número real de víctimas podría ser de 80 personas o más. 80 vidas arruinadas, 80 cuerpos mutilados, 80 personas que habían confiado en un sistema de salud que las había traicionado de la manera más brutal imaginable. Entre los documentos, Acosta encontró también una lista de nombres: médicos, funcionarios del Ministerio de Salud, contactos en Paraguay y Brasil. Una red completa, protegida, operando con impunidad. No terminó la frase, pero el peligro era evidente. Acosta guardó los documentos más incriminatorios dentro de su chaqueta, tomó las últimas fotografías y salieron de la cámara refrigerada. Rodolfo, el guardia, cerró las puertas con manos temblorosas. Yo no sabía nada de esto, repetía. Solo hacía mi trabajo, solo vigilaba. Laura lo tranquilizó brevemente antes de guiarlos nuevamente hacia las escaleras traseras. Bajaron en silencio, el peso de lo que habían descubierto haciendo que cada paso pareciera más pesado. Fue solo cuando salieron por la entrada de emergencias, respirando el aire frío de diciembre a las 3 de la madrugada, que Acosta permitió que el impacto completo de lo que habían visto lo golpeara. «Tenemos que publicar esto inmediatamente», dijo. «Mañana mismo. Si esperamos, destruirán todo». Las fotografías de los contenedores refrigerados, aunque borrosas por las condiciones de luz, eran suficientemente explícitas. Los documentos filtrados proporcionaban nombres y fechas. El testimonio de Julio Ferreira daba rostro humano a la tragedia. La reacción fue instantánea y caótica. El Ministerio de Salud ordenó el cierre inmediato del Hospital San Martín. La Justicia Federal asumió la investigación. Equipos forenses ingresaron al pabellón restringido del tercer piso, acompañados por la prensa, transmitiendo en vivo la evidencia que Acosta había documentado días antes. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Investigaciones posteriores revelaron que había cruzado a Uruguay el 6 de diciembre, un día antes de que Acosta entrara al pabellón restringido, como si hubiera sido advertido. Desde Uruguay, su rastro se perdía, aunque informes no confirmados lo ubicaban en Paraguay y posteriormente en Brasil. El juez federal Rodrigo Castelli asumió la instrucción del caso en enero de 1989. Era un magistrado de 58 años, conocido por su integridad y su historial en casos de corrupción. Durante 18 meses, Castelli construyó meticulosamente el expediente, testimonios de víctimas, análisis forenses de los órganos almacenados,
Rastreo de las transacciones financieras que conectaban el hospital con clínicas privadas en Paraguay y Brasil. Identificó a 3 cirujanos cómplices, 2 funcionarios del Ministerio de Salud que habían encubierto las irregularidades y una red de intermediarios que transportaban el material biológico a través de las fronteras. El 23 de julio de 1991, el juez Castelli fue encontrado muerto en su departamento de Recoleta. La escena fue dictaminada como suicidio. Una sobredosis de barbitúricos, una nota manuscrita expresando depresión por el estrés del trabajo. Pero quienes lo conocían, incluyendo a Acosta, que había trabajado estrechamente con él durante la investigación, sabían que Castelli no era un hombre depresivo. Era metódico, optimista, convencido de que el sistema de justicia podía funcionar. Su muerte cerró el caso abruptamente. El nuevo juez asignado, presionado por tiempos procesales y falta de evidencia directa contra Maldonado, que seguía prófugo, archivó la causa en 1992. Los 3 cirujanos cómplices recibieron inhabilitaciones temporarias. Los funcionarios del ministerio fueron transferidos a otras áreas. Nadie fue a prisión. Los registros del período 1985-1989 fueron declarados destruidos en un incendio accidental que ocurrió en el depósito de archivo del hospital en marzo de 1992, apenas 2 meses antes del cierre del caso judicial. Todo muy conveniente, todo muy ordenado, como si alguien hubiera decidido que era momento de pasar página y olvidar. Ganó varios premios por su cobertura del caso del Hospital San Martín, pero nunca pudo quitarse de encima la sensación de trabajo inconcluso. En entrevistas posteriores, mencionaba que el número de 34 víctimas identificadas era probablemente una fracción del total real, que los archivos destruidos contenían la verdad completa sobre cuántas personas habían sido mutiladas durante esos años. Julio Ferreira vivió con un riñón parcialmente funcional el resto de su vida, muriendo en 2003 por complicaciones renales a los 43 años. Laura Domínguez renunció al Hospital San Martín en 1990 y nunca volvió a trabajar en medicina, abriendo un pequeño comercio de mercería en Villa Crespo donde todavía atiende, aunque rara vez habla sobre aquellos años. El doctor Héctor Gómez se retiró en 1997 y murió de causas naturales en 2008, llevándose a la tumba sus propias teorías sobre cuántas redes de tráfico de órganos operaban en esos años con protección oficial. 23 años después de la publicación del artículo de Acosta, en diciembre de 2011, un arquitecto que trabajaba en la renovación de un edificio abandonado en Asunción, Paraguay, encontró un depósito secreto en el sótano. Contenía archivos médicos argentinos de finales de los años 80, facturas de transporte, registros de transferencias bancarias. Entre los documentos había listas de nombres que coincidían con pacientes desaparecidos de hospitales públicos de Buenos Aires, no solo del San Martín, sino de otros 3 hospitales más. La magnitud de la operación era mucho mayor de lo que se había documentado públicamente. Pero para entonces, la mayoría de los involucrados estaban muertos, prófugos o protegidos por prescripciones legales. El gobierno paraguayo archivó los documentos sin mayor investigación, citando falta de recursos y complejidad jurisdiccional. Informes de inteligencia no confirmados lo ubicaron en Brasilia hasta mediados de los años 90. Después su rastro desapareció completamente. Algunos creen que murió en algún momento de la década del 2000. Otros sostienen que vivió bajo identidad falsa hasta edad avanzada, tal vez todavía vivo en alguna ciudad pequeña de Brasil o Bolivia. No hay registro oficial de su muerte ni de su paradero actual. Es como si se hubiera disuelto en el aire, protegido por una red de complicidades que trasciende fronteras y épocas, dejando atrás solo el rastro de sangre y las cicatrices permanentes en los cuerpos de sus víctimas. El edificio del Hospital General San Martín todavía existe en la esquina de Nazca y Segurola. Ahora es un centro de atención primaria renovado, con paredes pintadas de colores claros y carteles que prometen salud para todos. Las familias del barrio lo usan sin pensar demasiado en su historia. Pocos recuerdan lo que pasó ahí hace más de 30 años. Pero los vecinos más antiguos, esos que vivieron la época de Maldonado, todavía evitan entrar si pueden. Dicen que a veces, en las noches de invierno, cuando el viento sopla desde el oeste trayendo el olor de las villas cercanas, se puede sentir algo en ese edificio. No es un olor específico, ni un sonido, es solo una sensación, una incomodidad que te hace apresurar el paso.
Los enfermeros que trabajan turnos nocturnos mencionan que el tercer piso, aunque ahora son oficinas administrativas cerradas después de las 6 de la tarde, a veces tiene luces encendidas sin explicación. Y en 2018, 3 pacientes de bajos recursos que ingresaron al centro para cirugías menores desaparecieron de los registros sin alta médica documentada. Casos que la administración atribuyó a errores administrativos, a personas que se fueron sin avisar. Pero las familias insisten que nunca los volvieron a ver. Nunca se supo qué pasó realmente. Y hasta hoy, cada tanto, alguien del barrio menciona en voz baja que vio una ambulancia sin identificación estacionada en la entrada de emergencias a las 4 de la madrugada, con el motor encendido, esperando algo o alguien, solo esperando.